Soy Milton Berrocal y esto es Buenas noches amigos, les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla, Drugo Ocultas y Hierofante. Antes de abordar el tema de hoy, aprovecho para recomendarles el canal de YouTube de mi amigo Fran. Dicho canal es el Recolector del Terror. Su canal tiene muy buen contenido. En la descripción de este video está el link de su canal. Saludos para ti, amigo. Hace más de un año, en enero de 2015, yo regresaba de un viaje familiar de la costa norte del Perú, con mi mamá y mis tías, cuando mis tías, quienes estaban en la parte delantera de la camioneta en la que veníamos, comenzaron a hablar sobre la leyenda de las personas enterradas en los puentes. Yo iba sentado en la parte de atrás, aburrido, sin nada que hacer, ya que no había red en el camino de Pacasmayo a Lima. Un camino pedregoso y desértico, y con aires de sembríos, hasta que mis tías comenzaron a hablar sobre dicha leyenda. Mis tías se referían a que en la construcción de puentes se echan personas en los cimientos y que posteriormente le echan el concreto sepultando a los infelices. Durante varios meses yo cavilaba sobre dicha leyenda que pensaba era del Perú, ya que nunca la había escuchado antes. Sin embargo, meses después vi un video especial que hizo el youtuber mexicano Oxlack Castro, en la que se abordaba dicha leyenda con varias historias. De pronto me topé con una leyenda mucho más vasta de lo que imaginaba, ya que, si bien es cierto, hay historias narradas en México, quién sabe cuántas historias habrá en demás países de Latinoamérica. En mi posición de investigador y explorador, me propuse ahondar sobre el tema, por lo que este video trata sobre una investigación de dicha leyenda. Investigación que estará segmentada en dos partes. La primera parte consiste en algunos relatos de personas subidos en la caja de comentarios del canal de Oxlack Castro. La segunda parte trata sobre un estudio general de la creencia, así como de casos históricos en el pasado que refuerzan la veracidad de la misma. Sin haceros esperar, vayamos con la investigación. En la carretera libre Toluca-Ixtapán de la Sal hay un puente conocido como el Viejo Puente del Calderón. Según cuentan, que en época de la Revolución la construcción se caía y entre más hacían era en vano. Entonces un día se les apareció el demonio. Cuenta la leyenda que a cambio del puente quería que se mezclaran en sus paredes restos humanos. Entonces,
Dicen que todos los arrieros que venían del sur por Morelos y poblaciones aledañas y transeúntes que pasaban por aquel lugar eran asesinados para ser revueltos en la mezcla. Dicen que después de esto el puente se mantuvo firme. Al escucharla me quedé impactado y yo he pasado por ahí y la verdad es muy sólido. En Guatemala hay un puente que tiene como 500 años y nunca le ha pasado nada. Y se cuenta la leyenda de que se hacían sacrificios humanos y que el ingeniero hizo un sacrificio con Satanás. Es el puente de los esclavos. Mi esposo es ingeniero civil y apenas ayer platicábamos sobre eso. Dice que él nunca se ha enterado de gente enterrada viva, pero que la construcción pide muertos, que siempre muere alguien. Hace ya algunos años, un ingeniero civil que fue novio de una hermana mía nos contó que este tipo de eventos es bastante común. Él, trabajando en carretera, no recuerdo en qué estado, decía que preparaban agujeros en la roca, insertaban cartuchos de dinamita, los cuales dejaban listos para hacer volar al día siguiente, y que en la mañana no estaban. En su lugar, la roca estaba perfectamente igual que antes de taladrarla, por lo que decidieron el mismo día dinamitar, y al hacerlo, del centro de la montaña, ya explotada, apareció un humanoide que asumieron era el diablo, y les pidió un número considerable de vidas humanas para continuar el camino, por lo que él llamó sus dominios. Después de este evento, desviaron la carretera varios kilómetros para evitar esta situación. Conocí a una persona que estudiaba ingeniería civil. Él me platicó que un profesor les había comentado que ya avanzada la carrera iban a tener una clase que iba a hablar sobre el demonio y las construcciones. Yo le comenté esto a mi mamá, a lo que me contestó que eso era porque en las construcciones enterraban gente viva en los cimientos. Esto para que la construcción no se venga abajo, ya que el demonio pide a cambio almas para que éste se mantenga en pie. También me dijo que cuando construyeron la casa donde vivimos, el albañil un día le pidió a mi mamá que le comprara carne de puerco y que le regalara estampitas de santos y de la Virgen, ya que eso lo iba a poner en los cimientos. Esto se hace para que la casa no se coma a sus habitantes. Aún se me hace imposible creer esto, pero si es verdad, es algo increíble para mí. Mi tío me platicó que en el Estadio Azteca hicieron eso. Juntaban vagabundos y los enterraban vivos para que no se viniera abajo la obra. En San Luis Potosí, en una presa en 1820, enterraron vivas varias personas. Esto para que la presa no se desborde. De hecho, estudié arquitectura y un profesor nos contó que una obra de una presa aquí en Sinaloa, los trabajadores morían y colaban sobre ellos, pasando a formar parte de los cimientos de la construcción de todas esas personas. Es bastante tétrico, de hecho, no es una leyenda urbana, es algo real. Acá en San Luis Potosí, en un puente, cuentan mis padres que en su construcción murieron varios obreros, pero se cuenta que después echaron indigentes para que los trabajadores pudieran trabajar tranquilos. El final de la historia es que el arquitecto se suicidó. Hace algunos días estuvimos platicando de construcciones de México, por ejemplo, la línea dorada, y a mí se me ocurrió decir que no podría estar, ya que no iban a poder tirar defectuoso, y en eso mi papá dijo que no podían hacer eso, ya que en las columnas habían muertos, y que eso lo hacen todos los que hacen construcciones. Y en eso mi esposo dijo que en el Estadio Azteca también había muertos, y que en las noches, cuando él y mi suegra pasaban, que se escuchaban lamentos y gritos. No sé si eso sea cierto, pero no solamente lo dice mi esposo, sino
que también mucha gente lo comenta. Yo conozco una historia de un puente que lo están haciendo en Toluca, Estado de México. Me contaron que enterraron niños, hombres y bebés. Aquí en Venezuela eso es cierto, empresas y puentes, ya que el presidente Marcos Pérez hizo trabajar a los criminales y al terminar las obras los mataban. Yo he sido testigo de que esto es real. He visto cómo 2 personas con problemas mentales han sido echados en los cimientos de un puente. Soy de Perú, esto pasó en el departamento de Apurímac. Esto ha ocurrido en el puente Pampas, en el pase del río del mismo nombre, en el cruce de Ayacucho y Apurímac. Soy del estado de Guanajuato. En mi ciudad se cuenta que durante la construcción de la presa de La Hoya, se enterraron vivos a unos niños para que sirvieran de alarma en caso de que se reventara. Personalmente espero y no sea cierto, aunque hubo una inundación y muchos afirman haber escuchado el llanto de un niño. En mi país, Bolivia, la construcción de edificios, puentes y construcciones grandes se hace eso de enterrar personas en los cimientos de dichas construcciones. Eso, según la gente, es para que la construcción no se caiga. No sé qué tan cierto sea, pero la gente lo cuenta mucho. Mi papi me contó que un conocido le contó cuando él era más joven que él llegó a trabajar en obras de este tipo y que cuando le caías mal o ya no te querían pagar, el maestro de obras preparaba el cemento y él te mandaba por alguna herramienta que según se le había olvidado y que cuando iban por la herramienta les echaba el cemento encima. Mi esposo le preguntó a unos trabajadores que están ahorita laborando en Caseta Vieja, carretera México-Puebla-Chalco, Estado de México, y ellos le corroboraron que efectivamente eso pasaba y que los que ya sabían a qué iban preferían comprar la herramienta y que no obedecían a esa orden. Algunas de las historias que les presenté eran de diferentes países, por lo que la creencia de que hay que realizar sacrificios humanos al diablo para asegurar el buen funcionamiento de las construcciones es de carácter global, como ustedes se habrán percatado. Ahora bien, el meollo del asunto es qué fue lo que alimentó esa creencia en distintos países del mundo. Según mi opinión, no fue sino el resultado de una yuxtaposición de creencias antiquísimas, es decir, varias ideas se amalgamaron, se mezclaron para dar forma a esta creencia tan popular. Ahora bien, ¿cuáles son esas creencias? Vamos a ver esas ideas. La primera idea se remonta a un hecho cierto y tan antiguo. En todas las sociedades del mundo se practicaron sacrificios humanos en honor a las deidades locales, referentes al sol y a la fertilidad. Los diversos pueblos americanos, tales como los aztecas, mayas, incas, etc., sacrificaron seres humanos para tener y mantener una buena temporada de cosechas, una buena producción del ganado, un año sin plagas, etc. Hay muchísimas pruebas arqueológicas que certifican esta verdad, como por ejemplo enterramientos, fosas comunes y cementerios. Es por ello que a la llegada del cristianismo, las antiguas deidades prehispánicas se demonizaron, siendo sus prácticas cultos al diablo. La segunda idea es el pacto con el diablo. El diablo, que amalgamó a las antiguas deidades, heredó el título de ser dueño de las montañas, minas, campos y demás parajes de América, como lo eran los antiguos dioses. Debido a esto, si alguien quería hacerse rico, ya sea excavando en la mina, ya sea buscando un tesoro, ya sea haciendo construcciones, se debía hacer un pacto con el señor de esos dominios,
el diablo, quien solo puede aceptar ofrendas humanas. Por ello no extrañan las historias de mineros o hacendados que hicieron pactos con el de abajo para ser ricos y a cambio entregaron o asesinaron a seres humanos. Historias de este tipo datan de la época colonial y de los siglos XIX y XX. En tercer lugar, está la idea que culmina la idea del pacto en la creencia del enterramiento de personas en puentes y construcciones. La idea pseudocientífica de que el cuerpo humano, al ser echado dentro de una construcción, le dará la consistencia en el momento de la descomposición del cuerpo. Es por ello que se configura y crea una nueva forma de sacrificio humano y que solo unos cuantos estaban al tanto del secreto. No estaba comprobado científicamente esto, pero esta creencia se esparció por el siglo XIX y se hizo más latente en el siglo XX. Sin embargo, hay registros tan antiguos de que se hayan sepultado a seres humanos en grandes y monumentales construcciones. ¿Recuerdan nomás la construcción de la Gran Muralla China, en la que se decía que muchos de los trabajadores que murieron construyendo la muralla fueron echados en la obra? Igual destino les ocurrió a los prisioneros políticos que construyeron las vías del tren en pleno siglo XX en el régimen de Stalin en Siberia. Se dice que en esa vía murieron miles de personas, las cuales fueron usadas como relleno, ya que era la única forma de deshacerse de los cadáveres. Esta leyenda es tan singular, tan particular, pero a la vez tan parecida, tan similar a la del hombre del saco o la persona que vende grasa humana con fines estéticos y medicinales. No se han reportado casos de personas que ya han sido echadas sobre puentes ni se han encontrado restos humanos como producto de un pacto con el diablo, pero ello no impide de que haya por ahí construcciones que tengan en sus cimientos restos de seres humanos. Además, en lo particular, si el río suena es porque piedras trae. ¿Y tú qué opinas? Por favor, te invito a que comentes y compartas alguna historia sobre este tema.